Israel ha realizado varios ataques contra el movimiento hutí en Yemen. Según los medios hutíes, los ataques resultaron en varias víctimas. Los ataques incluyeron un aeropuerto en Yemen, donde se encontraba el director de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Él reportó que estaba a punto de abordar un avión cuando ocurrió el ataque. Tedros estaba en Yemen para negociar la liberación de personal de la ONU detenido y evaluar la situación humanitaria. Israel no ha comentado sobre este incidente específico. Además del aeropuerto, Israel confirmó que atacó infraestructuras militares en puertos en la costa oeste de Yemen, así como estaciones de energía. El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que la campaña de Israel contra los hutíes recién comienza y prometió continuar hasta que se logren los objetivos. Mientras tanto, los hutíes, aliados con Irán, han lanzado repetidamente misiles y drones hacia Israel, citando solidaridad con los palestinos en Gaza. El 21 de diciembre, un misil desde Yemen alcanzó la zona de Tel Aviv-Jaffa, hiriendo a más de una docena de personas. Estos desarrollos marcan una escalada en las tensiones regionales. Richard D. Parsons, un empresario pionero y ex-CEO de Time Warner, falleció el 26 de diciembre a los 76 años tras luchar contra el cáncer. Parsons, un destacado ejecutivo negro, fue ampliamente reconocido por estabilizar Time Warner después de su problemática fusión con AOL, reduciendo la deuda a la mitad y orientando a la empresa hacia un crecimiento sostenible. Un líder confiable en tiempos de crisis, Parsons también guió a Citigroup a través de la crisis financiera y sirvió como CEO interino de los Los Angeles Clippers de la NBA durante un escándalo de racismo. Parsons deja un legado en diversas industrias, incluida su labor en la SAR, el Teatro Apolo y numerosas instituciones culturales. Será recordado como un pionero en el mundo corporativo y un defensor vocal de temas sociales, incluida la justicia racial. Perú ha declarado una emergencia ambiental tras un derrame de petróleo frente a su costa norte del Pacífico. El derrame ocurrió el 21 de diciembre durante las maniobras previas al embarque en la refinería Talara en Piura. El derrame ha afectado más de 10,000 metros cuadrados de agua marina, al menos 7 playas y la fauna local, según las autoridades ambientales. Imágenes muestran costas manchadas de petróleo mientras los trabajadores de Petroperú intentan limpiar las áreas afectadas. Declarar en emergencia ambiental la zona de las que comprende el ámbito geográfico de 7 playas en las provincias de Talara y Lobitos. Así que ese es lo que queríamos informarles de la acción que ha tenido esa declaratoria de emergencias por 90 días hábiles, en los cuales se tendrá que remediar y atender todas las áreas que han sido afectadas por el derrame de hidrocarburos. Plantas costeras, cangrejos y otras formas de vida marina han sufrido daños, mientras que los pescadores locales reportan no poder trabajar debido a la contaminación. El gobierno ha prometido actuar rápidamente para abordar el derrame, que subraya los desafíos ambientales persistentes en la región. 2 marineros han perdido trágicamente la vida en incidentes separados durante la regata Sydney-Hobart, marcando las primeras muertes en este prestigioso evento desde 1998. Los organizadores de la regata confirmaron que ambos marineros fueron fatalmente golpeados por los bambúes de las velas, los postes horizontales que controlan las velas. El primer incidente ocurrió poco antes de la medianoche, cuando la policía de Nueva Gales del Sur recibió informes de que un miembro de la tripulación del yate Flying Fish Arctos había sido golpeado por un bambú. And there's about 1,000 sailors on the water in this race, and to lose 2 in this fashion is just devastating. As I'm sure you all know, there were 2 separate boats, and in both cases we believe that the member of crew was hit by a boom. I have no other information as to how that came about, what the circumstances were, so I'm afraid I can't elaborate on that today. A pesar de los esfuerzos de reanimación por parte de los compañeros de tripulación, no se pudo revivir al marinero. Unas horas después, otro marinero a bordo del yate Bouline sufrió lesiones fatales similares causadas por el bambú de la vela. Estas tragedias han ensombrecido la emblemática regata oceánica, con los organizadores expresando sus condolencias a las familias y tripulaciones involucradas. En un país cautivado por Bollywood, una película independiente de arte está rompiendo barreras y ganando reconocimiento internacional.
All We Imagine As Light, dirigida por Payal Kapadia, se ha convertido en la primera película india nominada en la categoría Mejor Director en los Globos de Oro. Ambientada en Mumbai, la película explora la vida de 3 mujeres inmigrantes que navegan entre el amor y la soledad en la bulliciosa metrópoli. Conocida por su cruda representación de las luchas urbanas, la película ha resonado con audiencias de todo el mundo, recaudando más de $2 millones en taquilla y una nominación a Mejor Película Extranjera en los Globos de Oro. La película, que también ganó el Gran Premio en Cannes este año, destaca las contradicciones del vida en Mumbai, una ciudad de 12 millones de habitantes. Con postulaciones a los premios de la Academia en múltiples categorías, All We Imagine As Light continúa brillando como un testamento al creciente atractivo global del cine independiente indio. Yeah, but Mallus are like putting more weird English words. Oh, that's cheating. Yeah? That's cheating. No, I mean, Be critical of whatever we do. I mean, otherwise, what's the point? Like, so for us, it was really important that it goes in the cinema, and it's so nice that we got a second release, and still now I want to show it even in cities where it's not shown so far, like smaller cities like Guwahati and places, because we had a very good run in Bhubaneswar. So I want to take that model and maybe show it even in other cities. ചേച്ചി ഞാൻ ഇറങ്ങാം. ഇറങ്ങിക്കോ, വീട്ടിൽ കാണാം. സിസ്റ്ററിന്റെ റൂംമേറ്റിനെ ഈടായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, ശ്രദ്ധിച്ചാലും അവളൊരു പയ്യനുമായിട്ട് ഇഷ്ടത്തില്ല. I think that for me, I have a love-hate relationship with this city. I see that for a lot of my girlfriends, especially when they come here from different cities, from different towns in India, this place gives some amount of it gives some liberty, it gives us some freedom to do the jobs that we do, to live our life independently. Of course, it comes with a lot of complications, it's super expensive, when going to work every day is really hard, but still that freedom of anonymity is there, that thing of our professions, there is a kind of professionalism here. You feel a little bit safer compared to some other parts of the country. So there is all that positive is there, but it's still it's a city that is very brutal. It can be really brutal, and it can, just completely displace people in the blink of an eye. And it's all these contradictions about this city that I wanted to have in the film, because I'm also very confused about it and how I feel about it. ഇത് പ്രവേശിക്കാണല്ലോ. ഇതിപ്പോ ആരയക്കാനാ? ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഇതിലെന്തോ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, മെയ്ഡ് ഇൻ ജർമ്മനി. പ്രഭ ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് എവിടെയല്ലേ? लास्ट टाइम कभी फोन किया था उसने? 1 साल से ऊपर हो गया. Actually, I started working on it as a shorts film. So I was going to make it for my final year as a student when I was still at FTI. But then when I started reading more about, when I'm meeting more people and I was setting it in a hospital, I realized that I needed to make a much longer film. So then I didn't do that for some time, and I made an I Don't Know Nothing. Then I was still working on this. I was writing the script, I was developing it, I was doing research. But I was the film, I was also raising funds for it through this time. And then finally in 2022, I managed to get the funding for the film and started the pre-production. So although it was a long journey, it was a bit on and off. And so I would say about 5 years we took to find the funding and to do the pre-production, to do the casting, and just get the film going. We finally shot it in 2023 monsoon season. I couldn't believe it. We got a lot of messages from people who have seen it before, because I think there's a time zone thing. We saw it only in the morning. A lot of people had seen it, so my WhatsApp was inundated with so many of these messages, and it was, I don't know, it was just so cool. I never thought that he would watch our film, so it's something that we never imagined, and it's so nice. അതിനെൻ്റെ മോനെ രാത്രി വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ മേഘത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച്
ഉമ്മ കൊടുത്തു വിട്ടാലോ? ഈ ഭാവിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? ആൾക്കാരെ നമുക്കറിയാം തോന്നുന്നു, പക്ഷെ നല്ലതാവാൻ വലിയ സമയമൊന്നും വേണം. I think that for me, cinema as an experience, watching it in a cinema is always something that I have really enjoyed, and I try to make a film that is encapsulating in that way, that it is about watching in a dark room full of strangers, that you can have a shared experience towards something with people you don't even know, but still a very visceral or emotional experience. That's the way I have grown up watching films, so I wanted to sort of do that with the film I make also, and hope that people watch it. Présidente de France Télévisions, Stéphanie Silvon-Gomez. थोडे दिवस थांब अशी लाईन लागेल लांब मी पण बनूनच दाखवीन हिरो